Cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a nuestro Dios que nos dé su dirección. Bendito Padre Celestial, hoy en esta noche te damos gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, para alabar y exaltar tu bendito y santo nombre, juntos, unánimes, Señor, en un mismo espíritu y en un mismo sentir, bendito Padre Celestial, sabiendo, Señor, que tú en donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarás tú, Señor, reunido con nosotros, Padre Celestial, dirigiéndonos, Señor, en tu palabra, Padre Celestial, dándonos de tu dirección divina a través del poder de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Y en esta hora, bendito Dios, sabemos, Señor, que así es, bendito Dios, y que tu presencia, Señor, está sobre todos y cada uno de nosotros, Padre Celestial, para glorificar y alabar tu bendito y santo nombre, pero también, Señor, de recibir, Señor, el mensaje de tu palabra, bendito Dios, porque a eso venimos, bendito Padre Celestial, para escuchar tu voz, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor, y de nuestros hermanos, Señor, que han dirigido, Señor, las enseñanzas durante estos días, bendito Padre Celestial, así como los niños, Señor, que han de recibir sus temas en este día de hoy, Señor, en sus grupos, bendito Padre Celestial, pero también en esta hora, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, bendito Dios, para que tú, Señor, guíes mis labios, Padre Celestial, y que tú hables a través de tu bendito Espíritu Santo, Señor, y que selles mis labios, bendito Padre Celestial, y que no sea el hombre, Señor, el que hable a tu pueblo, Señor, sino que seas tú, Señor, el que hables a cada uno de tus hijos, Señor, sobre este lugar, bendito Padre Celestial. Sabemos, Señor, que tú siempre estás a nuestro lado, bendito Dios, pero no está por demás, Señor, recordándote, Señor, que tú seas, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor, reunido, Señor, sobre este lugar, bendito Padre Celestial, con cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, y que tú, Señor, seas el que nos guíe, Señor, en esta hora, bendito Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Proverbios, capítulo 29. Amén, gloria a Dios. El libro de los Proverbios, capítulo 29. Amén, gloria a Dios. Versículo 25. Amén. Cuando ya tengan un fuerte gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Nos ponemos todos de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Yo le voy a dar una lectura una vez y ustedes le dan la segunda lectura. Amén. El versículo, capítulo Proverbios 29, versículo 25. Amén. Dice la palabra de Dios así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora ustedes, hermanitos. Amén, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. ¿Sí? Como le decía, esta palabra, como decía este canto, ¿sí? Pues lo tomamos porque ese es el propósito de estar aquí en este lugar y vamos a hablar de esos miedos, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros. ¿Usted ha tenido miedo alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Se han sentido lo que es el miedo realmente? ¿Sí? Y lo podemos expresar de muchas maneras, ¿no? Y lo hemos sentido de muchas formas. A veces cuando nos puede pasar algún accidente y que tal vez estemos expuestos a perder la vida y que entra ese temor, ese miedo de perder la vida, ¿no? O a veces cuando viene la enfermedad, ¿sí? O cuando nos encontramos con algún problema, alguna angustia, ¿sí? Hay miedo, ¿sí? Tenemos temor, somos seres humanos. Y sabemos que ese miedo a veces nos conlleva ¿a qué, hermanos? ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? A veces a ocultarnos, ¿no? De cosas que a veces nos atemorizan, nos horrorizan. Por decir, cuando vemos una persona que anda en la calle y que se dedica a la delincuencia y que sabemos que es ratero, que se dedica a hacer maldad a su prójimo, entra ese miedo, ¿sí o no, hermanos? Cuando vamos a ciertas zonas que nos dicen que son zonas de alto riesgo y entramos a esas colonias, se siente miedo, ¿sí o no, hermanos? ¿Han ido a esta zona muy mencionada aquí en la Ciudad de México, allá en el barrio de Tepito? ¿Sí? ¿Y qué se siente cuando llega usted ahí a esos lugares, hermanos? ¿Van con mucha confianza? ¿Entran como si estuvieran ahí en su casa? ¿Verdad que no? Y no nada más esos lugares, sino hay muchos lugares, no nada más, es uno de los renombrados aquí en la Ciudad de México, pero hay muchos lugares que usted cuando llega a esos lugares se siente luego la sensación de la vida que vive esa gente, ¿no? Y tenemos miedo, hermanos, ¿sí? Porque no somos de esa zona, porque tal vez nos desconocen,
¿sí? Porque somos seres humanos, hermano. Y así como en todos los tiempos, ¿sí?, de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha mostrado miedo, temor, ¿sí? Y hoy vamos a hablar este tema de qué es el miedo, hermano, en nuestras vidas. Y vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que hubo grandes hombres, varones, ¿sí?, hombres renombrados en la palabra de Dios que tuvieron también miedo, ¿sí? Y vamos a empezar desde los principios de la creación, ¿sí? Y vamos a hablar de Adán, ¿sí?, un hombre que también tuvo miedo. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3. Amén, gloria a Dios. Versículo 9 al 11. Amén, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Sí? ¿Qué hizo Adán al principio de la creación? ¿Sí? ¿Saben lo que es el pecado, hermanos? ¿Sí? ¿El pecado qué es para ustedes? ¿Saben lo que es el pecado? Es que desobedecer, ¿qué?, las ordenanzas y los estatutos de nuestro Dios. Todo aquello que no le agrada, eso es el pecado, ¿sí? Aún el hombre que no tiene conocimiento de la palabra de Dios sabe lo que es pecado. Sabe cuando hace mal a su prójimo, sabe cuando no es algo agradable, aún para él mismo, ¿sí?, tiende a tener miedo, ¿sí?, a esconderse. ¿Han visto a los niños cuando están pequeños que cuando hacen alguna travesura y que a veces pensamos que no tienen razonamiento y ven que se esconden de su mamá? Cuando tiran alguna cosa o a veces tomó algún, no sé, algo que siente que no estuvo bien y va, se oculta al niño, ¿sí? Aún el ser humano, por su naturaleza humana, aún tiene miedo, aún no teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, aún más nosotros que conocemos más de la palabra de Dios, ¿sí? Si ustedes se van a este libro de Génesis, nos damos cuenta que Adán conocía a Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que dice que Dios se paseaba ¿en dónde? En el huerto del Edén. ¿Y eso qué quiere decir? Que Adán tenía esa comunión con Dios. Era cuando el hombre todavía era ¿qué? Perfecto, ¿sí? Porque todavía no sabía lo que era pecado, no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, porque todavía no había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando él pecó y cuando comió de ese árbol, ¿sí?, supo lo que era pecado. ¿Y después qué sucedió, hermanos? Yo creo que todos de nosotros sabemos la historia, lo que sucedió más adelante, ¿no? Adán, ¿qué hizo? Una se escondió porque estaba desnudo y después pues, se justificó, buscó excusa. ¿Y qué le dijo a Dios? La mujer que tú, ¿qué?, me diste, me dio de comer del fruto, ¿sí? Y si nos damos cuenta que desde el principio de la creación del hombre siempre ha pecado, ¿sí?, ha desobedecido a los mandamientos, las ordenanzas de nuestro Dios. Y yo creo que no hay ninguno de nosotros aquí que esté exento de haber cometido pecado. Aún en nuestra vida pasada, aún así, ¿sí?, cometimos muchas cosas que no le agradaban a nuestro Dios por falta de conocimiento de su palabra. Y aún así, ahora conociendo de la palabra de Dios, a veces pecamos, hermanos. A veces nos equivocamos, fallamos. Porque así como Adán conocía a Dios, así nosotros también hoy conocemos a Dios, ¿sí? Pero aún así seguimos pecando día a día. Aún con nuestro propio pensamiento pecamos, ¿sí? Y eso no le agrada a Dios. Y a veces venimos y que tratamos de justificarnos ante Dios. O a veces no ante Dios, sino ante los hermanos. Es que no sabía, hermano. Es que nadie me lo había dicho, ¿sí?
cuando a veces les llama la atención porque se supo o se sabe que hizo algo indebido, y a veces se justifica el hombre. Y siempre el ser humano, desde el principio, siempre ha buscado, ¿sí?, culpables a consecuencia de su pecado, ¿sí? Y hoy estamos en este lugar con ese propósito de saber realmente lo que a veces nos da miedo, ¿sí?, tener temor de que Dios nos reprenda, nos discipline de cuando nosotros cometemos pecado, ¿sí? Así como Adán pecó y Eva también pecó como mujer, ¿sí?, así el hombre de generación tras generación ha pecado en todo momento y en todo tiempo. ¿Han leído los libros históricos, hermanos, del pueblo de Israel? A ver, levanten la mano los que realmente han leído la Biblia, hermanos. Seamos sinceros, no es para sacarlos, sino simplemente porque realmente es importante que nosotros conozcamos de la palabra de Dios para que sepamos de qué estaban hablando. Porque si nosotros venimos aquí a la casa de Dios y no escudriñamos la palabra de Dios, el que esté al frente, también nosotros nos podemos llegar a equivocar, hermanos, ¿sí? A lo mejor tal vez estamos distorsionando la palabra de Dios y ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Por eso es la importancia de que ustedes tengan el conocimiento de la palabra de Dios. Y los libros históricos, tal parece que tal vez en un momento llega a ser un poquito tedioso, ¿sí?, porque a veces no alcanzamos a discernir, a entender el mensaje, pero si usted se dispone a escudriñar la palabra de Dios, a examinar la palabra de Dios, va discerniendo muchas cosas, y cada día que usted lea la Biblia va a encontrar algo diferente. Dios va a hablar a su vida a través de su bendita palabra, ¿sí? Y por eso te les preguntaba esta parte, porque el pueblo de Israel, aún conociendo a Dios, aún viendo las maravillas, el poder de Dios, aún así volvían a pecar. Se apartaban de Dios, se olvidaban de Dios. Y así venía una generación y otra generación, ¿sí? Y cada vez que Dios pasaba una generación, siempre hablaba al pueblo de Israel, ¿sí?, de que se arrepintieran, de que guardaran, que caminaran en sus estatutos. Mas aún así, el pueblo de Israel se apartó. Y hasta el día de hoy, hermanos, ustedes pueden ver las consecuencias que tiene el pueblo de Israel. Ya pasaron más de 2000 años, ¿sí?, desde los tiempos de Abraham, Adán y Eva, ¿sí?, son más de 5000 años, ¿sí?, son mucho más años. Si usted hace un recuento de la Biblia, habla de miles de años, ¿sí?, que Dios siempre ha hablado al hombre, pero el hombre no ha querido escuchar la voz de nuestro Dios. Les ha mostrado su poder, su gloria, su misericordia hasta aún en estos tiempos, y aún así el hombre sigue tender a desobedecer la palabra de Dios. Vamos a ver otro hombre, hermanos, en la palabra de Dios que también tuvo miedo, ¿sí? Ahí en el libro de Génesis más adelante, ¿sí?, en el capítulo 26. Versículo 7. Cuando el profeta Abraham llegó a aquella ciudad, ¿sí?, en Egipto, ¿sí?, y llevaba a su mujer, ¿sí?, y aquí dice la palabra de Dios: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar matarían por causa de Rebeca, pues ella era hermosa, de hermoso aspecto. Amén. ¿Sí? Abraham, un hombre que también Dios le habló, que escuchó auditivamente la voz de Dios, ¿sí?, también igual entró miedo. Sí, realmente decir que él es el hombre de la fe, pero cuando Dios le dio esa ordenanza de que se apartara de su parentela y que fuera a aquellos lugares de la tierra de Canaán, a donde fluía leche y miel, y que dejara su parentela, ¿sí?, él salió. Pero llegó un momento donde hubo hambruna y tuvo que ir a la ciudad de Egipto. Y cuando llegó a ese lugar a buscar ese refugio para sustentarse, ¿sí?, tuvo miedo el decir que su esposa, realmente era su esposa con la que iba con él, Rebeca, ¿sí?, y tuvo que decir que era su hermana cuando realmente era su esposa, ¿sí?
Y tuvo temor, hermanos, aún escuchando la voz de Dios auditivamente. Yo creo que nosotros en algún momento Dios ha hablado a nuestras vidas, ¿sí? Tal vez no lo escuchamos auditivamente, pero sí habla a nuestros corazones. Y aún así, nosotros tendemos a ¿qué? A pecar, a desobedecer la palabra de nuestro Dios. Y así podemos darnos cuenta que en todos los tiempos de la humanidad, siempre el hombre ha tendido a pecar, ¿sí? A tener miedo ¿de quién? De nuestro Dios. Así como el pueblo de Israel cuando salió, Dios los libertó de la tierra de Egipto. Y cuando se encontraron al frente de ese mar, en el desierto, en el Mar Rojo, ¿sí? Empezaron a decir, ¿sí? A renegar, cuando ellos, esa generación había visto las maravillas, el poder de Dios, las plagas en Egipto, ¿sí? Y que Dios los libertó de todas esas cosas. Y aún así, ¿sí? No escucharon la voz de su Dios, aquel que los había libertado, porque ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios y tenían esa promesa desde su padre Abraham que iban a ser libertados de ese lugar. Y ellos lo que estaban esperando. Pasaron más de 430 años para que fueran libertados de esa tierra. Mas aún así, cuando Dios los libertó, aún así, ¿sí? Pecaron, desobedecieron a Dios. Y siempre el hombre ha tenido ese temor de las cosas de Dios, hasta estos últimos tiempos. Y no se diga más en estas generaciones, hermanos. Usted puede salir allá afuera y se puede dar cuenta realmente cómo vive la humanidad. Tal vez no nos damos cuenta, hermano, de lo que sucede en nuestro contorno, pero a veces cuando nos encontramos con personas que son inconversas, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que no buscan a Dios, le dicen las situaciones de los peligros que hay en esta ciudad, en los pueblos, en todo lugar hay peligro. Y a veces le dicen a uno, oye, si no te da miedo, si en este lugar pasa esto, pasa el otro. Y pues qué extraño, yo paso por aquí y hasta el día de hoy no he visto nada de ese tipo de situaciones, ¿no? Es algo curioso, ¿no? O algo extraño. Tal vez nos parezca extraño, pero no es extraño, hermanos. ¿Saben qué? El que los cuida y los guarda, ¿quién es? Dios. Dice la palabra de Dios que manda aquí a sus ángeles, ¿qué? Acampar alrededor de ¿quiénes? De los que lo buscan, de los que le obedecen, ¿sí? Y Él nos da ese respaldo. Y no debemos de tener miedo, hermanos. Así como Abraham tuvo miedo de llegar a ese lugar, ¿sí? De decir que Rebeca era su esposa, por llegar a un lugar extraño, ¿sí? Aún conociendo de Dios, dice que tuvo miedo. Es muy normal que el ser humano tenga miedo a las cosas de este mundo, ¿sí? Es natural esa parte y es importante que nosotros tengamos muy en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña de estas cosas. Amén. Vamos a ver otro personaje, ¿sí? De un sacerdote llamado Aarón. Ahí en el libro de Éxodo 32, libro del Éxodo. Amén, gloria a Dios. Éxodo 32, versículo 22 al 24. Amén. Amén, gloria a Dios. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios así, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos nada, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartalo, y me lo dieron y les eché en el fuego y salió este becerro. Qué curioso, ¿verdad? Aquel varón, ¿sí?, que fue compañero de Moisés cuando iba a ver al gran faraón ahí en Egipto, ¿sí?, y que pudo ver las maravillas y el poder de Dios, ¿sí? Llegó un momento que el pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte Sinaí, y que tardó varios días, el pueblo empezó a clamar, ¿sí?, a lo que tenían acostumbrados, a esas costumbres, a esos dioses paganos que tenía el pueblo de Egipto.
¿sí? Y Aarón fue lo que hizo, les hizo un becerro, ya que dice que esto salió. No se hizo de la nada el becerro, él mismo lo tuvo que haber esculpido, hacer ese becerro, porque tenían ese tipo de costumbres, ¿sí? Del pueblo de Egipto, porque Egipto tenía muchos dioses hechos por el hombre, y eran dioses hechos por los hombres, porque no son dioses, no tienen poder, hermano, no tienen autoridad. El mismo hombre se hace sus propios dioses a veces, hasta el día de hoy en la actualidad, el hombre sigue haciéndose sus propios dioses. Pero no hay un Dios, no hay dioses sobre nuestro Dios. Él es, dice la palabra de Dios, que hay un solo Dios verdadero y el que tiene poder sobre todas las cosas. Amén. Y es lo que sucede, hermanos, así como Aarón. A veces pasa con nosotros, hermanos, a veces tenemos miedo a hablar de la palabra de Dios con nuestros vecinos, ¿sí? Aún así con nuestros familiares. Cuando a veces hay alguna reunión familiar y lo invitan a uno, ¿sí? A veces nos da miedo compartir de la palabra de Dios en esos lugares. Y a veces evitamos, ¿sí? No decirles nada para que los familiares no se molesten o se sientan mal. Porque luego van a empezar ¿a qué? A rechazarlo. ¿Sí? Y a veces nos da miedo esa parte, así como Aarón tuvo miedo al pueblo de Israel, ¿sí? De no obedecer lo que ellos querían, hizo lo que no debía haber hecho. Y sabemos las consecuencias que pasó más adelante con ese pueblo, de esa generación. Aquellos que honraron y obedecieron adoraron a ese becerro. ¿Sí? Hoy nosotros también debemos tener cuidado de esa parte, hermano, de no tener miedo. A hablar de la palabra de Dios, a proclamarlo. ¿Sí? Que conocemos a un Dios vivo, un Dios que tiene poder y que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y que mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra, ¿para qué? Para salvación de toda ¿qué? La humanidad. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que de tal manera que amó Dios al mundo, ¿sí? Para que todo aquel que no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Y de eso debemos hablar, hermanos. No nos debe de dar miedo. No nos debe de dar miedo, porque a veces nos da miedo. Hoy simplemente nos podemos dar cuenta, hermano. Hoy preguntaba en estos momentos cuántos invitados hay acá. Y si nos podemos dar cuenta, casi prácticamente la iglesia está llena. Pero invitados no hay. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a proclamar, a compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que pasó con Aarón en ese entonces. Y tuvo temor, ¿sí? Del pueblo, a que el pueblo lo empezara a ofender, a insultar. Y realmente hoy en la actualidad a nosotros nos puede pasar lo mismo, hermanos. Entonces, esto lo hacemos con este propósito, que recordemos de las cosas de que a veces Dios nos llama a no tener miedo. Ese es el propósito en este día de hoy, hermanos. Vamos a ver otro personaje, Saúl, un rey, el primer rey de Israel. ¿Sí? Nos vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Amén, gloria a Dios. Cuando Dios le dio una ordenanza a Saúl de que fuera a destruir una ciudad, ¿sí? Y fueron a ese lugar, él se había dicho que no tomaran nada de lo que estaba ahí, que destruyeran todo, aún animales, niños de grandes y pequeños. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios así. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora a mí pecado. ¿Sí? Realmente a veces pasa esas cosas con nosotros, ¿sí o no, hermanos? En algún momento usted lo puede pasar. ¿Sí? En cualquier circunstancia puede vivir esa situación, así como Saúl. ¿Sí? Por tenerle miedo al pueblo, ¿sí? Consintió tomar de esos botín cuando Dios les había dicho que no tomaran nada de ese lugar. ¿Y tuvo consecuencia? Tuvo consecuencia, hermano, de ese pecado. ¿Sí?
Dios, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se apartó ¿de quién? De Saúl, por no haber obedecido, simplemente nada más por un pecado. Y de ahí más adelante, Saúl se empezó a equivocar una y otra vez. ¿Sí? Hoy podemos ver muchos de nuestros hermanos o hermanos que estuvieron aquí con nosotros congregándose en este lugar, pero que en algún momento cayeron en pecado, hermanos, y tropezaron, ¿sí? Y ya no se pudieron levantar, hermanos, y ahora están allá en el mundo, ¿sí? Que los podemos encontrar en la calle y que a veces voltean la mirada para otro lado para que usted no los vea o no los salude, o a veces le dan la espalda, porque piensa que nosotros vamos a llegar y los vamos a reprender de su pecado cuando nosotros no somos nadie para reprender su pecado de estos hermanos que se han equivocado. ¿Sí? Se olvidaron del poder de Dios, de ese Dios que en algún momento lo rescató, ¿sí? De la muerte eterna, de ese Dios que les mostró sus maravillas. Tal vez algunos de ellos fueron sanados, ¿sí? Sanidad divina. Tal vez algunos de ellos fueron librados de algún problema fuerte o de alguna necesidad que estuvieron pasando, hermanos. Se olvidaron de ese Dios poderoso, de ese Dios perdonador que perdona todos los pecados si uno se humilla ante Él, ¿sí? Y se arrepiente de su pecado, ¿sí? Y Él nos perdona. Se les olvidó de que hay un Dios, que tenemos un abogado ante la presencia de nuestro Padre Celestial, el cual intercede por cada uno de nosotros y perdona todos nuestros pecados. Ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo, venir aquí a la tierra, hacer el sacrificio perfecto para redimir todos los pecados del mundo. Y esos hermanos que ya no están aquí, hermanos, están allá en el mundo. Y le damos gracias a Dios que también hay hermanos que también se tropezaron, o que también nosotros hemos tropezado, hermano. No porque estemos aquí, no piensen que no hemos tropezado y que cometemos pecado, pero sabemos levantarnos, hermanos, ¿sí? Dice que cuando uno se tropieza y se cae y viene la raspada, ¿sí? Nos levantamos y ¿qué hacemos? Seguimos caminando, ¿sí? La herida ahí va a quedar, pero nos tenemos que levantar otra vez, hermanos, y seguir adelante, no desmayar, hermanos, más cuando los tiempos veamos que están más difíciles. No es fácil, hermanos, cuesta trabajo levantarse, pero si nos humillamos ante Dios, Él nos restaura, Él nos da paz, Él nos da tranquilidad, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. ¿Sí? Vamos a ver otro personaje, ¿sí? Ahí en el libro de los Reyes, primera de Samuel, más adelantito. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Es que se me olvidaron mis lentes y no alcanzo a... Capítulo 27, primera de Samuel, versículo 1. Vamos a hablar del rey David. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Sí? ¿Sabemos la historia del rey David? Amén. Cuando él se sintió acorralado, ¿sí? del rey Saúl, que lo quería matar, dice la palabra de Dios aquí que huyó ¿a dónde? Al lugar de los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos en aquellos tiempos? Eran los enemigos del pueblo de Israel, eran sus enemigos del rey David. Cuando él se sintió acorralado y tuvo miedo, tuvo que correr a refugiarse en ese lugar.
Se le olvidó que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba, ¿sí? Le dio victorias para dárselas al rey Saúl, lo usó para derrotar a Goliat. Aún dice la palabra de Dios que cuando él estaba en el campo, dice que él le agarraba a los leones y los despedazaba, peleaba con los osos, y Dios lo libraba de esos animales salvajes. Aún así, el rey David, dice la palabra de Dios, que también tuvo miedo. Tuvo miedo y huyó. Y no constante, que no se fue a ocultar ahí mismo en su misma ciudad, sino que fue con sus enemigos a que le dieran refugio. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado algo así, similar a esto? Tal vez no de muerte, hermanos, pero que a veces en vez de recurrir a los pies de nuestro Dios, a los pies de Cristo, para que nos liberte, ¿a dónde recurrimos? A otros lugares a donde no nos es permitido. Tal vez tengamos una enfermedad y no encontramos cura, hermanos. Ya a veces vamos a aquellas personas que hacen hechicería, ¿sí? Porque nos desesperamos. O muchas ocasiones, primeramente antes de correr a los pies de Cristo, para que Él nos liberte de nuestra angustia, de nuestra necesidad, recurrimos primeramente al hombre, ¿sí? Cuando sabemos que el hombre, dice la palabra de Dios, que maldito el hombre que confía en el hombre. Primeramente debemos recurrir primeramente ¿a quién? ¿A los pies de quién? De nuestro Dios, para que Él nos dé la dirección, el lugar correcto que debemos de tomar para ser librados de esa situación que estemos viviendo, porque tenemos miedo y el miedo nos impulsa a hacer cosas que no le agradan a nuestro Dios. Así como el rey David también tuvo miedo, también se llegó a equivocar, ¿sí? Pero si ustedes leen los libros de los Salmos, que la mayor parte los escribió el rey David, él reconoce su pecado, reconoce el poder de Dios, ¿sí? Reconoce su angustia, sus necesidades, sus tribulaciones que pasó en este mundo, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que ¿qué? El rey David ¿qué? Fue conforme al corazón de ¿quién? De Dios, porque sabía humillarse ante Dios, sabía reconocer ante Dios que se equivocaba, sabía reconocer ante Dios que también tenía miedo, ¿sí? Y llegaba él también a esa parte a tener miedo y a recurrir a los lugares que no eran correctos. Y debemos de tener cuidado, hermanos, cuando a veces llegue ese temor a nuestras vidas, en esas necesidades que estemos viviendo en este mundo, para que no corramos al lugar equivocado. Primeramente tenemos que recurrir ¿a quién? A nuestro Dios. Amén. Vamos a ver otro personaje, hermanos. Elías, el profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 3. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. ¿De quién estaba oyendo el profeta Isaías? De Jezabel, ¿verdad? Fíjense cómo a veces es el hombre. El profeta Isaías, ¿qué había hecho? El profeta Elías, ¿sí? Antes de esto que sucedía, dice la palabra de Dios que hizo ¿qué? Descender, oró, hizo descender ¿qué? Fuego del cielo, ¿sí? ¿Han leído esa historia? Amén. Ahí podemos ver también igual como el hombre, aún viendo las cosas sobrenaturales, porque él dice que simplemente se postró, se arrodilló, clamó a Dios y descendió fuego del cielo. Dios le respondió. Y después de haber visto estas maravillas y de muchas cosas que él había vivido, aún así tuvo miedo. Tuvo que huir de ese lugar, de esa mujer Jezabel que lo quería asesinar. Y fue y se ocultó, porque tuvo miedo. ¿Usted qué haría, hermano, si usted viera descender fuego del cielo, que Dios le respondiera a su oración?
en estos tiempos, hermano. Hoy en estos tiempos ya no hemos visto esas cosas sobrenaturales. Hemos visto otras cosas, pero así descender fuego del cielo dado por Dios, la verdad no lo hemos visto, hermano. Hemos visto la gracia y la misericordia de nuestro Dios en estos últimos tiempos, sí, amén. A principios de años, ¿qué decían nuestros gobernantes, las autoridades? Que iba a haber una sequía en este año. Mas, sin embargo, no fue así. Porque así no le plació a nuestro Dios. Esa es la voz del hombre, no de Dios. Y nosotros debemos desconfiar de Dios. Y a Dios gracias le damos porque Él derramó bendición sobre estas tierras y tenemos alimento para otro tiempo más. Amén. Esas son las grandes maravillas de nuestro Dios que hace ver en estos tiempos. Y debemos estar agradecidos con Dios. Hoy escuchamos muchos rumores de muchas cosas en los medios de comunicación. Pero al final de los tiempos, el que nos va a librar va a ser nuestro Dios. Amén. Bien, hermanos, y así podíamos ver más personajes que tuvieron miedo. Así como Pedro, ¿sí? Cuando caminó sobre el mar, le dio temor, le dio miedo y se hundió. Cuando también fue arrestado nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo Pedro? ¿Sí? Lo negó, que no lo conocía, porque tuvo miedo reconocer que Él era su maestro. ¿Sí? Y más adelante nos podemos dar cuenta que aún así, en la iglesia de Galacia, el apóstol Pedro también, aquel varón que dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, que simplemente con que pasara su sombra, dice la palabra de Dios que ¿qué? Los enfermos ¿qué? Sanaban. Yo lo usaba. Pero ahí en el libro de Galacia nos enseña que aún tuvo miedo, tuvo temor con los judíos. ¿Sí? Porque él ya había visto el poder y la gloria de nuestro Dios. Ya había entendido el mensaje de que no nada más era para el pueblo de Israel, sino era para toda la humanidad, aún a los gentiles. Y cuando estaba en Galacia, que habían gentiles y habían judíos, dice la palabra de Dios que cuando llegaban los judíos se apartaba de los gentiles. ¿Sí? Y mostraba su hipocresía, porque tenía miedo a ser rechazado por los judíos, porque él era judío. Un hombre que tuvo esa grande bendición, ese privilegio de haber visto las maravillas de nuestro Dios, ¿sí? Los milagros que también hizo Pedro, aún así tuvo miedo, hermanos, porque es un hombre, era hombre también como nosotros, comunes como nosotros, hermanos. El hecho de que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, ¿sí? Y que tengamos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones no quiere decir que ya estamos exentos de no tener miedo, hermanos. Amén. Y también la palabra de Dios nos enseña y debemos de gozarnos, hermanos, porque hoy tenemos una grande bendición, ese privilegio de tener esta dicha, ¿sí? De haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Y de tener ese nuevo pacto, aquel pacto que lo quiso ver el profeta Daniel y los profetas en los tiempos de la antigüedad, pero que no lo vieron. ¿Sí? Esas profecías cumplidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Ellos anhelaban, lo deseaban, hermanos, pero no tuvieron esa bendición. Nosotros somos dichosos, somos bendecidos porque hoy tenemos toda la información plasmada aquí en la palabra de Dios, en un solo libro, hermanos. Y tenemos el conocimiento. Hoy ya no podemos decir, no, es que no conozco. O no hay quien nos enseñe. ¿Sí? Como aquel varón, el etíope, cuando se encontró con Felipe. Pues, ¿cómo voy a entender esto si nadie me lo explica, ¿no? Hoy tenemos la palabra de Dios. Tal vez aquí en la iglesia no nos expliquen algo que nosotros no entendamos, pero tenemos la palabra de Dios y podemos recurrir en todo momento y en todo tiempo para encontrar, ¿sí?, la información que nosotros queremos. Todo está aquí en la palabra de nuestro Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver unas promesas que Dios nos dio a nosotros en estos tiempos. ¿Sí? Y hay muchas promesas. Vamos ahí al libro de Proverbios, capítulo 16. ¿Sí? Para que realmente veamos nosotros lo que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros, que también así como nos enseña estas exhortaciones a no tener miedo, o que esos varones tuvieron miedo, también hay promesas para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 16. Amén. Versículo 20. Amén, gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén, gloria a Dios. Somos bienaventurados, hermanos, porque estamos confiando en nuestro Dios. Amén. Vamos a ver otra promesa ahí en el libro de los Salmos, capítulo 1, un salmo muy conocido con cada uno de nosotros. Versículo 1, amén. Bienaventurado, ¿qué? El varón que no anduvo, ¿qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Dichoso aquellos varones que se apartaron del mal de este mundo, de no pecar, que es muy difícil. Son dichosos aquellos que se apartan. ¿Sí? Hoy cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Dichoso. ¿Sí? Ha de ver, hermanos, que sí, tal vez, pero no creo que en estos tiempos, hermanos, es muy complicado que un varón de Dios, aún en tiempos pasados, se haya haber andado en el camino, porque aún yo he conocido hijos de siervos de Dios, de pastores, desde que eran niños de cuna, los instruyeron en el camino de nuestro Dios, y aún así se apartaron. ¿Sí? Se apartaron del camino de Dios en algún momento, en algún tiempo, porque les da curiosidad, les da tentación. Y cuando les dice uno: no vayas a estos lugares porque no es bueno, no es grato para ti. Pero pues yo qué culpa tengo que mi papá sea pastor. El que es pastor es mi papá, no soy yo, es mi papá, yo no. Pero si tú lo que me estás diciendo no es bueno, y te lo digo porque de ahí vengo, de ahí me rescató el Señor, y te estoy dando mi testimonio de que no vas a encontrar nada bueno. Aún así, le llega la curiosidad y después andan ahí divagando en el mundo. ¿Sí? Y debemos de tener cuidado en esa parte, hermano. Aún así se pueden apartar, pero el Señor los vuelve a rescatar. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. ¿Sí? Va a llegar un momento que esos jovencitos van a retomar el camino de Dios y van a buscar de nuestro Dios, porque Dios no se olvida de sus hijos. Amén. Vamos a ver otra promesa que Dios nos da ahí en el Salmo 118, capítulo 89, 8 y 9. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las ¿qué? Destruiré. ¿Sí? Mejor es confiar en Jehová, ¿qué? Dice, ¿en los qué? En los príncipes. Es mejor siempre confiar en Jehová, como le decía hace rato. Si no confiar en nuestros gobernantes. Dios los puso por gobernantes, porque dice que Él pone a quien Él pone y Él quita. ¿Sí? Pone reyes y quita reyes. ¿Sí? Solamente Dios es el que hace las cosas. ¿Se llegan a equivocar? Sí, porque son hombres, son seres humanos. ¿Sí? Pero aquí la palabra dice: bienaventurado el varón que ¿qué? Que confía. ¿En quién? En Jehová. Y debemos siempre estar confiando en Jehová y orar por nuestros gobernantes para que Dios les dé la dirección y se aparten de su pecado, de no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Amén. Y así, hermanito, podíamos ver en muchas promesas en la palabra de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas promesas en nuestros corazones. Tal vez algunos de ustedes algún pasaje o una cita bíblica la trae aquí en su corazón y es la que le fortalece cada día para seguir adelante buscando la presencia de nuestro Dios en todo momento y en todo tiempo, donde quiera que nos encontremos, hermanos. Yo les voy a dar un testimonio que cuando el Señor me alcanzó y llegué a los pies de Cristo, llegó un momento que yo estaba dentro de la congregación, en ese lugar donde me congregué por primera vez, y me venía a la mente realmente
¿será verdad lo que me están diciendo aquí en este lugar? Porque yo no conocía de la palabra de Dios, tenía poco el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y me venía la duda en mi corazón, pero ya Dios ya había tocado mi corazón, me había apartado, ¿sí? Y en ese momento yo agarré y dije, al final del tiempo yo creo que estoy perdiendo mi tiempo en este lugar. Como dicen muchas personas, a ti ya te lavaron el cerebro, ¿sí? Y aquí estás metido en este lugar. Y ese día me acuerdo que agarré y tomé mi Biblia, hermanos, la eché a mi bolso y me dije, me retiro de este lugar. No es el lugar indicado para mí. Y cuando quise salir de ese lugar, hermanos, Dios no me lo permitió. En vez de salir hacia la puerta del templo, tuve que irme al altar y me postré ante Dios, ¿sí? Ahí me mostró su amor, su misericordia. Y desde ese entonces, hermano, el Señor me ha fortalecido. He pasado tribulaciones, sí, como todos ustedes, necesidades, de todos los aspectos que ustedes puedan imaginarse que un ser humano pueda pasar. Mas, sin embargo, el Señor me ha librado. El Señor me ha fortalecido, hermanos, hasta el día de hoy. Y aún así, no estamos exentos, hermanos, de pasar más tribulación. Ayer me comentaban unos hermanos, mi hermano me compartía que una hermanita que estuvo congregando con nosotros ya partió con el Señor. No estaba de muy grande edad, yo creo como de mi generación, y partió nuestra hermana Eva, que estuvo aquí un momento congregándose en este lugar, pero que hoy ya está con el Señor. ¿Sí? Una hermana que tal vez no mostraba estar enferma, no tiene muchos años unos cuantos años que trabajamos con ellos, y sana, pero ya no está aquí con nosotros. El Señor ya partió con el Señor por causa de una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad silenciosa que no da aviso, que nomás de un momento a otro se empieza a sentir uno mal y hasta donde el Señor nos permita, hermanos. Y ninguno de nosotros estamos exentos de todas esas cosas, aún de los peligros de este mundo, hermanos. Pero no debemos de tener temor, no debemos de tener miedo, ¿sí? Ya por último, hermanos, vamos a leer una cita. Vamos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 y 27. Amén. Amén. Y nos ponemos todos de pie, hermanos. Vamos a dar lectura todos juntos para la gloria y honra de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una promesa dada a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No tengamos miedo, hermanos, de poder compartir la palabra de nuestro Dios. No nos avergoncemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengamos oportunidad, hermanos, de compartir la palabra de Dios a la persona que el Señor nos ponga a nuestro lado, hagámoslo, hermanos, con autoridad. Porque el Señor nos pone a las personas a veces, pero a veces nosotros nos da miedo compartirles la palabra, de hablarle de las buenas nuevas, ¿sí? De que se acerquen a Dios. Más aún, dice la palabra de Dios, que cuando los tiempos son peligrosos. Podemos tener algún familiar, algún conocido, algún vecino que esté pasando alguna situación difícil, ¿sí? Y que tiene necesidad de llenar ese vacío que tiene en su corazón, hermanos. Hoy en estos últimos tiempos se está dando mucho la enfermedad de la depresión, de la ansiedad, ¿sí? Gente que no puede dormir en la noche, insomnio, por preocupaciones, por la vida que llevamos hoy en estos tiempos, una vida acelerada, que queremos que el tiempo nos rinda al máximo, ¿no? A veces hay personas que duermen 3 o 4 horas por vivir afanados, a querer hacer más y más y más y más y no descansan.
y no tienen tiempo ni aún para atender a sus propias familias, mucho menos a veces para escuchar de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no perdamos esta oportunidad, que no dé miedo el poder salir a compartir la palabra de Dios. Hoy de estas fechas que se están conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que aunque sabemos que no es la fecha indicada exacta, porque nadie la sabe, ¿sí? Pero estas fechas se tomaron con ese propósito para recordar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aquel Salvador que vino a este mundo para salvar a toda la humanidad de todos sus pecados, ¿sí? Y nosotros somos esos mensajeros, somos esos voceros de nuestro Dios aquí en esas tierras para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, a pedirle a nuestro Dios que nos quite esos temores, esos miedos que tengamos en esta vida, ¿sí? Y vamos a pedirles a mis hermanos de la alabanza si me apoyan con un canto en lo que hacemos una oración, ¿sí? Y pasemos al altar de nuestro Señor. Si nosotros tenemos miedo de algo, hermanos, no sé cuál sea su miedo que traiga usted ahorita en estos momentos. No sé cuál sea su necesidad de usted. Y que tengamos miedo, tal vez a veces perder nuestro trabajo, nuestras amistades por conocer a nuestro Dios. O tal vez estamos pasando alguna necesidad en lo más interior de nuestros corazones que nadie lo sabe y que no lo queremos compartir, hermanos. Aquí está el altar de nuestro Dios para poder acercarnos hasta Él y clamar a Él y pedirle que Él haga las cosas acorde a su voluntad en cada uno de nosotros. Le voy a mis hermanos del pastorado si pueden orar por nuestros hermanos. Y mis hermanos que estamos en nuestro lugar, vamos a inclinar nuestro rostro y hacer esta oración para que Dios escuche nuestro clamor y así mismo podamos ser dirigidos por Él a través de su Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, en esta noche, bendito Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque hoy tú, Señor, has hablado a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Nos haces recordar, Señor, a través, Señor, de estos siervos tuyos, Señor, que te sirvieron y te honraron en los tiempos de la antigüedad, bendito Dios, que pudieron ver tu poder, tu gloria, Señor, y las grandes maravillas que tú podías hacer, Señor, sobre toda tu creación, Señor, sobre todo ser viviente de la tierra, bendito Dios. Sabemos, bendito Padre, que tú nos enseñas, Señor, que aún así, Señor, conociéndote a ti, Padre Celestial, a veces llega ese temor, ese miedo a nuestros corazones, Señor, y a veces nos agobiamos, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, en este caminar, Padre Celestial. Muchas veces tenemos miedo, bendito Padre, de hablar, Señor, de tu palabra, bendito Dios, aquellas personas, Señor, que no te conocen, Señor, que es mucha gente, Señor, la que anda en las calles, Señor, y que tal vez, Señor, entre esos, Señor, hay algunos, Señor, que quieren escuchar de ti, bendito Padre Celestial, pero que no hay nadie, Señor, que vaya y les comparta de tu palabra, bendito Padre. Por eso en esta noche, bendito Padre, te rogamos en el amor de tu Cristo Jesús, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que abras nuestros labios, Señor, para que podamos impartir tu palabra, bendito Padre Celestial, y que si aún así, Señor, no lo hemos hecho, Padre Celestial, hoy, Señor, te rogamos en el nombre de tu Cristo Jesús, que tú nos perdones de nuestro pecado, bendito Dios, que nos perdones, Señor, por sellar nuestros labios, Señor, y no abrir nuestras bocas, Señor, y compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que no te conocen, bendito Padre. Pero hoy estamos aquí, Señor, por tu grande misericordia, bendito Dios. Dice tu palabra de Dios que si tu pueblo se humillare y buscare tu rostro, bendito Dios, tú escucharás, Señor, su clamor, Señor, su oración y su ruego, bendito Dios, y perdonarás todos sus pecados, Señor, todas sus iniquidades, Padre Celestial. Y aún así, Señor, nos renovarás, Señor, como aquella, Señor, hombre, Señor, que tú renovaste, Señor, en los tiempos de la antigüedad, Señor, bendito Dios, cuando se encontraba atemorizado, bendito Dios, tú llegaste y hablaste, Señor, lo fortaleciste, Señor, para que saliera adelante, bendito Dios, a seguir proclamando, Señor, tu mensaje, bendito Dios, que dabas a tus siervos, Señor, en aquellas generaciones, bendito Padre. Pero hoy estamos aquí nosotros, bendito Dios, y hoy te rogamos, bendito Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos ayudes, Señor, a ser, Señor, esos voceros, Señor, de tu palabra, bendito Dios, que podamos ser esos instrumentos útiles,
honrosos usados, Señor, en tus benditas manos, bendito Padre. Ten misericordia de nosotros, bendito Dios. Escucha el clamor de tus hijos, bendito Padre. Tal vez, Señor, algunos de nosotros, Señor, tenemos miedo, Señor, de alguna necesidad que estamos viviendo, Señor, puede ser, Señor, de alguna cosa, Señor, que nos agobie en nuestras vidas, Padre Celestial, y que a veces, Señor, nos atribula, Señor, día a noche, bendito Dios. Hoy clamamos a ti, bendito Padre, Señor, para que tú eches fuera, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, nos libertes de ese miedo, Señor, que podamos traer en nuestros corazones, bendito Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre Celestial. Escucha, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Escucha tu ruego, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, en todos los confines de la tierra, bendito Padre. Tú nos has llamado, Señor, con un propósito, Señor. Tú nos has libertado, Señor, nos has rescatado, Señor. Pero también, Señor, podemos ver, Señor, que hay gran necesidad, Señor. Hay gran necesidad de tu palabra, Señor, en todos los confines de la tierra, Señor. Pues en esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, hoy te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Padre Celestial, para que tú, Señor, obres en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a hacer esa voz, bendito Dios, de tu palabra, bendito Dios. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu unción, del poder de tu Espíritu Santo, Padre, para poder hacer, Señor, esos hijos, Señor, valientes, Señor. Que seamos, Señor, esos hijos esforzados, Señor, para compartir tu palabra, compartir tu evangelio, Señor, en estos tiempos, bendito Dios. Quita de nosotros, Señor, todas esas cosas, Señor, que son apegos, Señor, a nuestras vidas, Padre Celestial, para que podamos, Señor, ser esos instrumentos útiles, Señor, honrosos, usados en tus benditas manos, Señor. Haznos, Señor, esos hijos dignos de ti, bendito Dios, así como el alfarero, bendito Dios. Fórmanos, bendito Dios, transfórmanos, bendito Padre Celestial, para poder así alabar y glorificar tu nombre, bendito Dios. También así mismo, Señor, te rogamos, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que, Señor, salen a compartir tu palabra, bendito Dios. Aquellos hermanos, Señor, que disponen en su corazón a ir a otros lugares, Señor, fuera de, Señor, de su origen, bendito Padre Celestial, a impartir tu mensaje, bendito Dios. Guíalos, bendito Dios. Dales de tu gracia, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Padre Celestial, para que compartan, Señor, tu evangelio, Señor, en todos los confines de la tierra, Señor, en los hospitales, bendito Dios, en las calles, bendito Dios. Danos de tu gracia, bendito Dios. Danos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, para poder seguir adelante, Señor, dándote a ti la gloria y la honra, bendito Dios. Hoy, bendito Dios, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, bendito Dios, a que le demos la gloria y la honra y la alabanza y toda la adoración, bendito Dios. Todo está en tus manos, bendito Dios. Te lo pido, bendito Padre Celestial, en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, que es en tu Hijo Cristo Jesús, a quien le demos la gloria